Por favor, apaguen sus... Catherine, tu audio. Bien. La siguiente. Cuando nos preguntamos cuál sería la definición de conciencia, Cobb hace una definición clara y directa que refiere que es darse cuenta de sí mismo y del entorno. Es decir, si me doy cuenta de quién soy yo y en qué entorno, en qué lugar me encuentro, tengo conciencia de mí mismo. En realidad, es un conocimiento simultáneo en la unidad de tiempo de sí mismo, que es el sujeto, y del mundo circundante, que es el objeto, y por lo tanto es reflejo de la realidad. La capacidad de leer la realidad está relacionada a la conciencia. En este caso, yo como individuo sé que soy una persona única y que mi mundo está relacionado a actividades académicas o sanitarias, y siento de que todo eso, en términos prácticos, constituye parte de mi realidad. Entonces, tener una idea de esas características genera lo que se llama la conciencia. La siguiente. Otra definición es una propiedad del funcionamiento del organismo que implica la claridad. O sea, para tener una conciencia tiene que haber claridad con que podemos tener conocimiento de nuestras experiencias. Mis experiencias tienen que ser claras y del mundo que nos rodea, experiencias psíquicas, experiencias externas, la capacidad de percibir y conocer y la capacidad de darse cuenta de la propia realidad interior y exterior de uno mismo. En este caso estamos hablando de la realidad exterior, mi contacto con el medio ambiente, y mi realidad interior, mi yo. Cómo siento, cómo pienso, cómo capto los hechos. Ese doble juego de realidad interior y exterior para darme cuenta de mis experiencias, pero que tiene que ser con claridad. La siguiente. La anterior, cuando nos ponemos a pensar qué elementos nos pueden llevar a pensar que hay una psicopatología de la conciencia, algunos criterios que nos permiten sospechar estas alteraciones. Por ejemplo, fluctuación de mi conciencia a lo largo del día, sobre todo cuando llega la tarde hacia la noche. Tengo dificultad para darme cuenta en dónde me encuentro. Esto es frecuente en las demencias de grado leve o las demencias que recién están iniciándose. La persona de día es lúcida, se da cuenta, pero de tarde para noche, cuando cae la oscuridad, comienza a tener problemas para darse cuenta dónde se encuentra, se confunde. Otra característica, alejamiento de la realidad del mundo externo, dificultad de comprensión y para considerar todos los elementos de una situación dada. La persona tiene la sensación de estar aislado del mundo externo y no comprende realmente las características de esa situación.
También la desorientación temporal espacial. ¿Cuál es mi tiempo? ¿Cuál es mi espacio? Lo vemos frecuentemente en psicosis aguda, en amnesias, en síndromes orgánicos cerebrales, etc. Pérdida de la coherencia desde el punto de vista conductual y lenguaje. Entonces, el paciente presenta un lenguaje incoherente y su conducta es también incoherente o disgregada. Es una conducta que no tiene una orientación clara qué es lo que quiere hacer. Fallas de la memoria, como en las amnesias, alteración de la capacidad de reflexión, sobre todo pues en el retraso mental, en un accidente cerebrovascular u otras alteraciones que me quiten la capacidad de abstracción y de reflexión de las cosas que pienso y las cosas que observo. La siguiente. Bien, y aquí tenemos un esquema que en términos generales nos permite conocer, ¿no?, que la conciencia tiene tres elementos fundamentales que hay que tomar en cuenta. Una conciencia neurofisiológica, psicológica y ética. La conciencia neurofisiológica es resultado de la actividad integradora y elaboradora del sistema nervioso central. Vale decir, el trabajo al unísono de la corteza cerebral, donde el administrador principal es el lóbulo prefrontal, con activación del lóbulo temporal, del lóbulo occipital, etc., nos genera una capacidad integradora desde el punto de vista neurobiológico. Gracias a eso podemos desarrollar una capacidad integral. Psicológicamente, el término de conciencia es el darse cuenta y el reconocimiento de algo externo o interno. Reconozco que soy yo, reconozco que estoy en determinado lugar, y cuando reconozco que soy yo, reconozco que soy una persona que gusta de pensar sobre situaciones abstractas, o gusta de pensar sobre el contenido de la vida, el contenido de la astronomía, etcétera, etcétera. Y hay un tercer elemento que debe tomarse en cuenta, porque los seres humanos, sobre todo y ante todo, somos éticos. Desde el punto de vista ético es la conciencia moral que todo ser humano tiene. Como se señala en la evolución neurobiológica, la conciencia moral se desarrolla en los primeros años de vida y va hasta la adolescencia. Hay un área cerebral que es el lóbulo prefrontal que permite, como un software, introyectar las normas morales de la sociedad y de la familia, a partir del cual las personas conocen lo que es bueno y malo, verdadero, falso, las cosas que pueden hacerse y las cosas que no deben hacerse. Entonces, esta integración neurofisiológica, psicológica y ética, en el fondo, conforma una conciencia amplia en los seres humanos. La siguiente. Y desde el punto de vista ontogénico, evolutivo,
vamos a tener primero la formación del esquema corporal, donde nosotros somos conscientes de nuestra corporalidad y sabemos que desde el punto de vista neurobiológico, el lóbulo temporal tiene un área ontogénica de sensibilidad y de motricidad de nuestro cuerpo. Luego, también tenemos un interjuego entre el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, la noción, el conocimiento del mundo externo. Estamos en la capacidad de darnos cuenta que nos encontramos en la ciudad de Lima, en la universidad, en un aula universitaria o en mi casa, que nos permite de esa manera saber cuál es mi mundo externo. Y evidentemente el proceso de la formación del yo. Desde pequeños, los niños, generalmente entre 3 a 4 años, tienen ya conciencia que ellos son Pedro, María, y paulatinamente se van dando cuenta que sus cualidades como Pedro y María son distintos de Raúl, de Isabel. Y esa sensación de sentirse una persona independiente que tiene tales características psicológicas, en el fondo es la formación del yo. Entonces, el desarrollo ontogénico de el yo o el desarrollo ontogénico de la conciencia está formado por el esquema corporal, la noción o conocimiento del mundo externo y la formación del yo propiamente dicho. La siguiente. La siguiente. Cuando se estudian los niveles de conciencia, siempre nos referimos, primero, si el individuo, el paciente, la persona, se encuentra en vigilancia, vigil, despierto. Luego, si está lúcido, claridad de conciencia, es decir, se da cuenta de lo que está pasando, se da cuenta quién es. Por eso en las historias clínicas se pone paciente vigil, lúcido, ¿no? Y en tercer lugar, tiene que tener una conciencia de sí mismo, tener una autoimagen. Yo soy Pedro Suárez y no puedo ser otra persona porque yo tengo una autoimagen formada desde que soy niño y hoy, en mi calidad de adulto, me siento Pedro Suárez en todas las circunstancias. Esto es importante porque algunas patologías pueden alterar la conciencia de la autoimagen personal. La siguiente. Entonces, cuando hablamos de estado vigil, estamos señalando que es el estado en que una persona se encuentra totalmente despierta y consciente. Despierta y consciente. No está durmiendo, no está dormitando, está despierta, está observando, está consciente que se encuentra en un ambiente determinado, que interactúan personas en su medio. ¿Cómo se explora el estado vigil? Primero, la persona por autoobservación y en segundo lugar por interrogatorio y observación del comportamiento. Se le interroga a la persona, muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿No? Y
se observa el comportamiento, si realmente es un comportamiento congruente con la situación que estamos observando, diremos pues que la persona está en estado vigil. La siguiente. Lucidez. Cuando una persona es lúcido, está vinculado al grado de vigilancia. Solo un sujeto completamente despierto dispone de funciones claramente perceptivas, cognitivas y nésicas de memoria. Entonces, soy lúcido en la medida que veo, pienso y recuerdo correctamente. ¿Cómo se explora? A través del interrogatorio y la observación de las funciones sensoriales, sobre todo orientación, atención, comprensión, concentración, etc. La siguiente. El concepto de conciencia de sí mismo. El sujeto, la persona, se sabe a sí mismo como viviente y actuante. Es consciente de sí mismo. Yo, como yo mismo. Biográficamente coherente y unitario. Coherente, unitario. Entonces, la conciencia de sí mismo requiere concebir que yo soy una persona coherente y unitaria. Coherente en el sentido que mi historia de vida hace que yo tenga la convicción absoluta que soy yo. Y unitario porque todos mis pensamientos, mis recuerdos, están engarzados en un proceso coherente y único que me permite generar procesos de abstracción, procesos de memoria que le dan pues la característica particular a mi forma de ser, a mi ser en particular. La siguiente. Bien, ahora hablaremos sobre algunos trastornos, sobre todo los trastornos cuantitativos de la conciencia que están relacionados a determinados cuadros psiquiátricos. Cuando la conciencia tiene actividad en exceso, se le conoce con el nombre de hipervigilancia. Hipervigilancia, que consiste fundamentalmente en la exaltación de la atención y de la alerta. La persona técnicamente es como un foco potente, prendido, exaltación de la atención y de la alerta. Se produce un incremento de la actividad motora y verbal. La persona está acelerada. Sensación subjetiva de claridad mental. Nunca como antes siento que mi capacidad de comprensión de la realidad y de los hechos está totalmente incrementada. Más aún todavía, las personas que tienen estos síndromes tienen la sensación que es el estado ideal de persona, porque se sienten capaces de pensar en todo, capaces de sentirse de alguna forma todopoderosa desde el punto de vista cognitivo. Esto lo observamos sobre todo en la fase maníaca del trastorno bipolar, donde el paciente tiene un aceleramiento marcado. No es infrecuente, hace
unos 15 días recibimos un paciente en fase maníaca que refería que hablaba 12 idiomas, que tenía la capacidad de poder aprender idiomas en 2 días. Refería que tenía 7 profesiones, que rápidamente los había comprendido sin necesidad de estudiar en universidades, etcétera, etcétera. Y se notaba que estaba alterado, intranquilo, hiperactivo, verborreico, taquipsíquico, es decir, sus pensamientos corrían rápido, 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 y no solamente un cúmulo de pensamientos, sino múltiples pensamientos en la cabeza que abarrotaban su conciencia. También puede producirse un elemento semejante con el consumo de algunas drogas, sobre todo en la fase aguda. Consumo de cocaína produce una hiperactividad y una sensación de plenitud, de conciencia y de conocimiento. Y adicionalmente, en la esquizofrenia paranoide aguda o en la psicosis aguda, puede darse este trastorno de hipervigilancia. Esto es importante porque el diagnóstico de esta fase de hiperactividad, tanto cognitiva, emocional como conductual, nos puede dar pues visos para el diagnóstico de una hipomanía o de una manía, dependiendo de los casos. La siguiente. Y cuando nos preguntamos por defecto, es decir, por disminución, vamos a encontrar, por disminución de la conciencia, todos los procesos neurológicos que conocemos. Primero, el embotamiento, que puede darse por intoxicación alcohólica, la letargia y la somnolencia y el sopor, que podría estar relacionado a un problema neurológico, la obnubilación, el estupor y el coma, donde la persona técnicamente está desconectada con la realidad. Semicoma o coma, como se ha señalado, es el estado cercano a un estado totalmente alterado de conciencia. La siguiente. Y aquí tenemos una especie de escala de los niveles de conciencia que van desde el coma, que hemos señalado, y el vigil y alerta, el estado normal vigil, y pasando por lo que hemos señalado, obnubilación, estupor y los sopores medio, profundo, coma, etc. Son estados de ausencia de respuestas en el que no es posible despertar al paciente que está tumbado y con los ojos cerrados. En ese caso, no existe una actividad voluntaria. No existe una actividad voluntaria. La siguiente. Y cuando nos preguntamos, ¿y qué hay de los trastornos de la conciencia del yo? Que es parte de la conciencia. Encontramos que puede haber alteraciones del yo corporal, alteraciones del yo psíquico a través de la despersonalización, trastorno de conciencia del mundo circundante a través de la desrealización. Hay 2 elementos que en distintas patologías se repiten. La persona tiene despersonalización, refiere que ya no es la misma, que se siente diferente, y la desrealización, estoy en el lugar donde siempre he estado, pero veo que las calles son angostas, oscuras,
las personas son diferentes, etcétera, etcétera. La siguiente. También tenemos trastorno de la conciencia del yo corporal, que tiene que ver más con la neuropsiquiatría. Tenemos la agnosia, que es la interrupción en la capacidad para reconocer objetos previamente aprendidos. Por ejemplo, hay la agnosia anómica, donde la persona puede escribir, por ejemplo, un lapicero, es decir, este es un objeto largo que tiene una punta, que tiene un sistema de presión, pero cuando se le dice ¿y qué es?, generalmente no accede al nombre para referirlo, no recuerda que se llama lapicero, no recuerda que se llama almohada, no recuerda que se llama estetoscopio. Hace algunos años recibí a una colega, sin ser infidencia obviamente, que era pediatra, y las enfermeras de su consultorio comenzaron a darse cuenta que la doctora, cuando pedía estetoscopio, decía, tráiganme eso, tráiganme eso. Nunca, ya desde ese periodo, un año antes, no hablaba de estetoscopio. Y más aún todavía, comenzaron a tener ya convicción relativa a que algo malo le pasaba. Cuando usaba el estetoscopio, lo usaba al revés. Vale decir, la campana ella se lo ponía al oído y los audífonos lo ponía en el pecho del niño. Las enfermeras al principio pensaron que era un método nuevo para la utilización del estetoscopio, pero realmente ella no sabía cómo debía usarse y tampoco sabía que se llamaba estetoscopio, a pesar que lo usaba. Entonces, esta agnosia nos llevó a jalar otras agnosias que tenía en la casa, desconocía el nombre de la sartén, de las ollas. La madre se dio cuenta, trajo a su familiar a consulta y evidentemente pues había una demencia en proceso, a pesar que las colegas solo tenían 55 años. Hay otras agnosias que se observa en la clínica, que es la anosognosia, ausencia de la conciencia de la existencia de una parte del cuerpo. La persona negligencia el hemicuerpo derecho, se pone la camisa solo a partir del hemicuerpo izquierdo y lo deja colgando, porque para él la parte derecha no existe o no lo percibe como su cuerpo. El miembro fantasma lo observamos, por ejemplo, en las amputaciones por diabetes u otras amputaciones. A la vuelta de 3, 4 meses, el paciente comienza a quejarse de un dolor en el dedo gordo del pie que fue amputado. Los médicos le explican que ya no tiene ese pie, pero doctor, yo siento un dolor en ese lugar. Evidentemente, pues, el dolor es de tipo cortical, pues el esquema corporal a nivel parietal se mantiene y puede generar esa sensación de miembro fantasma. La somatognosia, que es la pérdida de conciencia de una parte o la totalidad del cuerpo observada en lesiones del lóbulo parietal. Esto también se ve frecuentemente en tumores, en problemas vasculares
del lóbulo parietal. La siguiente. En relación a los trastornos de la conciencia del yo psíquico, esto sí tiene importancia porque evidentemente en el curso le vamos a dar importancia. Trastorno de la identidad del yo. La persona tiene un concepto erróneo sobre quién es y su propia historia. Aquí frecuentemente encontramos pacientes que dicen: señora María Vargas, no responde. Señora, ¿usted es María Vargas? No, yo no soy María Vargas. Yo soy Saturnina Paredes. Señora, pero acá dice María Vargas. No, María Vargas es una impostora. Mi verdadero nombre es Saturnina Paredes. La persona está absolutamente convencido que es otra persona. Trastorno del gobierno del yo. Sensación de no poder dirigir ya su vida psíquica. Esto se observa también en esquizofrenia, donde el paciente tiene la sensación que cuando ella habla, quien le ordena que hable en realidad son fuerzas psíquicas o alucinaciones que le dice que hable determinadas palabras. Si se mueve, si camina, dice: yo no he querido caminar, no he querido moverme, me han obligado, a través de una fuerza psíquica me gobiernan. Entonces, esto no es infrecuente en la esquizofrenia. La despersonalización, sentimiento de extrañeza como si hubiera cambiado. En ese sentido puede haber la escisión de la personalidad, algunos aspectos como propios y otros como ajenos. Es decir, yo siento que mi carácter ha cambiado. Este carácter no es mío, pero mis emociones, mis sentimientos sí son míos. Doble personalidad. Está convencido de que al interior de su ser hay dos personas al mismo tiempo. Cada persona se manifiesta en un momento determinado. Surge la primera persona y la segunda persona técnicamente es apagada. La primera persona puede ser muy expresiva, proactiva y tener muchas necesidades de conversar. Cuando la primera persona de alguna forma pierde vigencia, aparece la segunda persona. Y esa persona es tímida, es una persona dependiente emocionalmente, con temores, etc. Esto se puede ver en trastornos disociativos o en trastornos de personalidades múltiples. La enajenación de personalidad. Ya cuando hablamos de enajenación, estamos hablando de una forma de psicosis marcada, donde hay una desaparición completa del ser. Yo no soy el mismo de antes. Yo soy otra persona. A mi persona se lo han llevado. No sé quién soy. O soy tal persona, pero yo no era. Entonces, esto se ve sobre todo en psicosis aguda y en esquizofrenia paranoide. La siguiente. Finalmente, cuando yo veo mi ambiente totalmente cambiado, yo vivo en una alameda donde hay árboles floridos, donde todo es colorido, pero después que llego, veo que todo está oscuro, que está extraño, se llama desrealización. Es decir,
es el sentimiento de extrañeza, como si todo lo que le rodea hubiera cambiado. Una paciente me refería que un día viajando en un ómnibus hacia la zona norte de Lima, bajó en kilómetro 10 de la vía a Comas, y cuando llegó a la calle principal por donde va su casa, sintió que las casas eran pequeñas y las veredas se habían empequeñecido. Veía que las ventanas de las casas se habían achicado, todo era oscuro. La gente técnicamente era extraña, a pesar que eran sus vecinos. Sentía una sensación de temor, de miedo. Pensaba que estaba entrando a un mundo desconocido. Ese fue uno de los primeros síntomas de un trastorno psicótico a través de la desrealización. La siguiente. Muy bien, vamos a pedir el segundo aspecto psicopatológico, que es trastornos de la memoria o del